Bueno, hoy es el seminario de hemostasia, ¿sí? Diátesis hemorrágicas. ¿Eh? El objetivo del seminario de hoy es tratar de entender la clasificación y cómo interpretar la fisiopatología del sangrado, realizar el diagnóstico diferencial adecuado, entender un poco el laboratorio, cómo interpretar los laboratorios en un paciente que sangra, y los tratamientos, ¿sí? Bueno, ¿qué son las diátesis hemorrágicas? Son cualquier tipo de sangrado que se dé en superficie o dentro del cuerpo. La definición que nosotros le damos habitualmente es una definición clínica semiológica. Todos los sangrados que son de cutáneo mucosos se denominan púrpuras. Recuerden que las púrpuras se definen en base al tamaño de la lesión. La lesión que tiene el tamaño de una cabeza de alfiler se denomina petequia. La equimosis es una lesión en superficie más extensa, que no tiene un límite predeterminado, pero que sí tiene límite en profundidad. Nunca supera la dermis, ¿sí? En cambio, el hematoma es toda aquella lesión que incluya el hipodermis y que pueda afectar también órganos internos, ¿sí? Bien. También podemos definirlo clínicamente en base a los sangrados por orificios, ¿sí? Así decimos que los sangrados pueden ser hematemesis, hemoptisis, otorragias, epistaxis, proctorragias, etc. Y desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que definirlos según el origen del problema. Recordemos que hay dos sistemas que establecen el equilibrio de la hemostasia y que son las plaquetas y la fibrina, ¿sí? Las plaquetas se representan como ladrillos de una pared y la fibrina representan el cemento que une esos ladrillos y esa pared sería el coágulo, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo representamos globalmente a esto? Perdonen que acepto a un alumno. ¿Cómo lo representamos rápidamente en un gráfico a este sistema? Bueno, acá primero les voy a mostrar unas imágenes de cómo son las plaquetas al microscopio electrónico, ¿sí? Cómo se forma ese coágulo que también tiene en su interior algunos glóbulos rojos, y así se ven al microscopio óptico, ¿sí? Ven, estos son glóbulos rojos y los violetas son las plaquetas, ¿sí? Les decía, ¿cómo funciona en un solo gráfico este sistema de la hemostasia? Recordemos que el primer desencadenante de trombosis es la denudación del endotelio, la ruptura del endotelio, ¿sí? Entonces, esa ruptura del endotelio va a exponer al subendotelio y el subendotelio se va a unir el colágeno del subendotelio a la plaqueta, ¿sí? A través del factor de von Willebrand. Este es el factor de von Willebrand, que es un factor soluble que está diluido en el plasma y que transporta al factor 8. Y también esto va a exponer al factor tisular, que es el factor 3, que junto con el cofactor 7, ¿sí? Representan la vía de digamos, la vía extrínseca, y van a activar a la vía de la protrombinasa, que es la vía final común, el factor 10 más su cofactor, el cofactor 5, ¿sí? Se van a activar y a su vez, por eso se llama protrombinasa, van a activar al factor 2, a la vía de a la trombina, ¿sí? Y el factor 2 va a transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Es decir, toda la vía de la coagulación, toda la cascada de la coagulación tiene como objetivo generar esto, fibrina, ¿sí? El factor 13 a su vez va a estabilizar la fibrina para que sea menos degradable, ¿sí? Y la fibrina va a ser el puente entre plaqueta y plaqueta, ¿eh? Y esto se llama agregación plaquetaria.
la fase de agregación plaquetaria. Luego de la adhesión, agregación y activación plaquetaria, la plaqueta también va a generar trombina, va a liberar trombina, por eso es que está esta flecha acá, ¿sí? Va a haber una gran liberación de trombina, ¿sí? Discúlpenme 2 segunditos, ¿sí? Va a haber una gran liberación de trombina y esa trombina va a potenciar la activación de la vía de la coagulación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la vía fisiológicamente más importante es la vía extrínseca. La vía intrínseca también es importante, pero como potenciador, ¿sí? La vía extrínseca es iniciadora y la vía extrínseca es iniciadora y la vía intrínseca es potenciadora. Por eso en los pacientes que tienen déficit de factor 8, porque tienen una hemofilia, sangra mucho. ¿Por qué? Porque se alcanza a iniciar la formación del coágulo, pero no se consolida, ¿sí? Por eso el coágulo se forma y enseguida se rompe. Esta es la vía intrínseca, el factor 9 que está tapado acá, más factor 8 que es el cofactor del factor 9, van a activar también, van a potenciar la vía de la protrombinasa, esta se llama vía de la tenasa, esta es de la protrombinasa, y van a generar más fibrina, ¿sí? Además de esto, la vía intrínseca tiene una activación específica a través del factor 12, que activa el factor 11, y este activa el factor 8 y factor 9. Pero es mucho menos importante que la activación que se genera desde la vía extrínseca, de este puenteo entre la vía extrínseca y la vía intrínseca que potencia la iniciación que genera la vía extrínseca, ¿sí? Este es la teoría celular, ¿sí? Que es la más aceptada en la actualidad de la coagulación, ¿sí? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en definitiva cuando nosotros veamos un paciente que sangra, vamos a considerar, como les dije, la semiología del sangrado, vamos a tratar de definir de dónde sangra el paciente. El segundo punto va a ser tratar de diagnosticar el origen, la causa, ¿sí? Y en ese intentar diagnosticar el origen van a ser muy importantes algunas cuestiones relacionadas con el interrogatorio, ¿sí? Número 1, los antecedentes patológicos. Es muy importante conocer si el paciente ya ha sangrado, si el paciente tiene algún problema previo, por ejemplo en el tubo digestivo, si tiene una hematemesis, una proctorragia, si el paciente tiene algún antecedente respiratorio, si tiene una hemóptisis, y así con cada uno de los casos. Segundo, es importante saber si el paciente está tomando alguna medicación, ¿sí? Eso es fundamental, no se nos puede escapar en el interrogatorio de un paciente que sangra. ¿Y cuáles son las medicaciones importantes? Y bueno, fundamentalmente los anticoagulantes orales, los anticoagulantes subcutáneos o endovenosos, y los antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en esos antecedentes farmacológicos, tratando de revisar la lista de medicamentos que está recibiendo el paciente. Una vez que nosotros descartamos antecedentes importantes que nos pueden dirigir directamente la mirada hacia algún tipo de patología preexistente o la presencia de alguna medicación clara que puede ser generadora de hemorragias, si no tenemos ninguna evidencia clara de que haya una causa muy clara, vamos a pasar a evaluar el laboratorio. En el laboratorio es central evaluar cómo están las plaquetas, ¿sí? Recuerden que son los ladrillos del coágulo, y bueno, las plaquetas pueden estar normales, ¿sí? O pueden estar bajas. Después vamos a ver causas de trombocitopenia, pero si las plaquetas están bajas, ya tenemos una posible causa, aunque después le voy a aclarar que no siempre es el caso, aunque las plaquetas estén bajas, eso no implica que sean la causa de la hemorragia, ¿sí? Y si las plaquetas están normales, eso tampoco implica que las plaquetas no sean la causa de la hemorragia. ¿Por qué? Porque las plaquetas pueden estar disfuncionales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las plaquetas cuantitativamente pueden estar en valor normal, pero funcionalmente no andan, ¿sí? Tienen una tromboastenia.
¿Cuál es la causa más frecuente de tromboastenia? A ver, si están despiertos. Parece que están todos dormidos. ¿Eh? Profe, ni No, idea. estamos acá. No, estoy despierto, pero no tengo idea. No lo Claro, sabemos. exacto. Causa adquirida de tromboastenia, que las plaquetas no funcionen. Vamos, es fácil. Farmacológica, ¿cuál es? ¿Aspirina? Claro, aspirina. ¿Sí? Aspirina o cualquier antiagregante plaquetario. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que sangra y está tomando aspirina, esa puede ser la causa del sangrado, ¿correcto? Y no solamente aspirina, sino clopidogrel, prasugrel, ticlopidina y cualquier otro antiagregante plaquetario. ¿Sí? Y ahí las plaquetas van a estar en cantidad normal. Pero ¿qué va a pasar? No van a funcionar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el laboratorio que voy a utilizar para evaluar cómo funcionan las plaquetas? Se llama tiempo de sangría. Tiempo de sangría. Y se hace a través del método de Ivy. ¿Sí? Entonces, cuando vean tiempo de Ivy o tiempo de sangría, el Ivy es el método para calcular el tiempo de sangría, es el más utilizado. Se hace con un pequeño corte en el antebrazo, con un manguito hemostático, y nos da un valor normal entre 2 y 4 minutos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un IV prolongado, voy a estar demostrando de una manera sencilla, práctica y barata que el paciente tiene una disfuncionalidad plaquetaria probablemente. ¿Por qué digo probablemente? Porque a pesar de que es un método de tamizaje, digo, no es un método específico, es un método que puede también dar prolongado cuando un paciente, por supuesto, está tomando antiagregantes o cuando un paciente tiene vasculitis. Si el paciente tiene una púrpura por vasculitis, ojo que también te puede dar el tiempo de sangría prolongado y eso no va a significar que las plaquetas no funcionan. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si mi paciente tiene las plaquetas bajas, bueno, ya vamos a ver en la próxima diapositiva cómo seguimos. Pero si mi paciente tiene plaquetas normales y tiempo de sangría normal, voy a tener que mirar el KPTT y el TP, ¿sí? Recuerden que el KPTT es el tiempo parcial de tromboplastina activada y representa la vía intrínseca, ¿sí? A la vía que vimos del factor 9, factor 8. Y el TP, tiempo de protrombina, representa la vía extrínseca, factor tisular, factor 7, ¿sí? ¿Por qué tengo que ver esto? Porque estos son los factores más importantes para activar la vía final común. ¿Sí? Recuerden, se los voy a mostrar acá. Fíjense, factor 3, factor 7, vía extrínseca, activan a la vía de la protrombinasa, vía final común. Y el factor 9, factor 8, también vía intrínseca, activan la vía final común. ¿Sí? Son las dos ramas más importantes. Esta es la que inicia y esta es la que acelera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evalúo esto? Como dice acá, fíjense en verde, tiempo de protrombina, vía extrínseca, tiempo de KPTT, parcial de tromboplastina activada, vía intrínseca. Entonces, ¿qué puede suceder? Ahora los vamos a ver acá. ¿Qué puede suceder en estos pacientes, no? Que el KPTT o el TP me den prolongados. Si me dan prolongados, el próximo paso es hacer un estudio que se llama mezcla o mixing. ¿Sí? ¿En qué consiste el estudio de mezcla? Consiste en mezclar el plasma problema, el que tiene el KPTT o el TP prolongado, con plasma normal. Y después medir nuevamente el KPTT y el TP. ¿Hasta ahí me siguen? ¿No? Sí, profe. Sí, Sí, sí. pero Yo tengo el paciente que sangra. ¿Sí? Le saqué sangre y le hice el KPTT y el TP. Ese es mi plasma problema. ¿Sí? Bien, la mezcla es mezclar ese plasma problema que me dio prolongado con plasma normal y volver a repetir el mismo estudio, KPTT y TP. Entonces, si ese KPTT y TP corrigen, es decir, vuelven al valor normal con el plasma normal, lo que tengo es un déficit de factores. ¿Por qué? Porque lo que hice yo, agregándole plasma normal,
es complementar los factores que le faltaban al plasma problema. ¿Se entiende? Si al paciente le faltaba factor 3, factor 7, factor 10, lo que sea, lo repuse con el plasma que le agregué de otra persona. Ahora, si el plasma no corrige, es decir, el KPTT y el TP siguen prolongados después de mezclar el plasma problema con el plasma normal, lo que voy a tener es seguramente un inhibidor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Un anticuerpo que está actuando sobre los factores de la coagulación. ¿Sí? Lo está inhibiendo. El inhibidor más común y más conocido se llama inhibidor lúpico. Ustedes los conocen muy bien, y que da el KPTT prolongado en los pacientes con síndrome antifosfolipídico y habitualmente con lupus, a veces sin tener síndrome antifosfolipídico. ¿Sí? Pero también existen inhibidores. Ese inhibidor lúpico no produce hemorragia, el inhibidor lúpico suele producir trombosis, por el contrario. Pero existen anticuerpos que sí son bloqueadores de la función de los factores de la coagulación, del factor 8, del factor de von Willebrand, y que pueden producir hemorragias. Se llaman hemofilias adquiridas o enfermedades von Willebrand adquiridas, ¿sí? Y pueden generar sangrado. ¿Está? En esos casos, habitualmente hay un inhibidor que produce ese bloqueo. También tenemos que tener en cuenta que si ambos están prolongados, el KPTT y el TP están prolongados, tengo que tener en cuenta otras causas, ¿sí? Recordemos de nuevo que el KPTT, la causa más frecuente de prolongación es el uso de heparina, ¿sí? O sea, si yo tengo un paciente que está con heparina, sobre todo heparina no fraccionada, heparina común, heparina sódica, va a tener el KPTT prolongado, obviamente, ¿sí? Y si tengo un paciente anticoagulado oral, o anticoagulado con rivaroxaban, como anticoagulante directo, que son nuevos anticoagulantes, van a tener muy probablemente el TP prolongado, ¿sí? Recuerden que el TP se fabricó justamente para controlar el anticoagulado oral a través de un valor que se llama RIN, que es el rango internacional normatizado, y que usa el TP para calcular un numerito para saber si un paciente está bien anticoagulado o no, en Argentina, en Europa o en cualquier lugar donde estés, ¿sí? Para eso se generaron estos valores. Si yo tengo ambos prolongados, las causas más frecuentes son fundamentalmente una disfunción hepática, porque habitualmente si tengo una falla hepática, ustedes saben que hay una tríada diagnóstica: hemorragias por déficit de factores, ictericia y encefalopatía, ¿sí? Entonces, acá uno de los motivos que puedo descartar es la función hepática alterada. También eso lo puede generar, como se afectan los factores K dependientes, lo puede afectar también el uso de antibióticos de amplio espectro por el barrimiento de la flora intestinal. Eso habitualmente va a prolongar más el TP, pero puede prolongar también el KPTT. Y otra causa muy importante es la intoxicación cumarínica, la intoxicación por veneno de rata, ¿sí? O intoxicación por anticoagulantes orales, que el paciente tenga mucha anticoagulación oral, o que tenga también mucha anticoagulación con heparina, que se haya abierto la tapita, la chapita que le decimos nosotros del suerito, y se le pasó mucha heparina junta, y eso va a hacer que el KPTT se prolongue tanto que también me mueva el TP, ¿sí? El tiempo de protrombina. Recuerden que los factores K dependientes, que son inhibidos por el anticoagulante oral, acenocumarol o warfarina, son el factor 2, fíjense, vamos a volver a este gráfico, son el factor 2, ¿sí? Protrombina, trombina, el factor 7, vía extrínseca, el factor 10, vía final común, y el factor 9, vía intrínseca, ¿sí? Esos son los factores K dependientes. Fíjense que son centrales para la coagulación. Entonces, lógicamente, si yo tengo un paciente que tiene mucha dosis de anticoagulante oral, no solamente a alta dosis me va a mover la vía extrínseca, ¿sí? El TP, sino que me va a mover en algún momento la vía intrínseca también, me puede mover el KPTT también, a alta dosis, ¿sí?
Lo mismo puede pasar con la heparina. La heparina, ¿cómo actúa? A través de la antitrombina 3, ¿sí? Que es un anticoagulante natural. Lo que hace la heparina es potenciar 10.000 veces la antitrombina 3. Y como su nombre le indica, la antitrombina inhibe a la trombina, el factor 2, ¿sí? Pero también inhibe a otros factores de la vía intrínseca, como el factor 5, que es cofactor de la protrombina, del 10, al factor 8 y a otros, y por lo tanto, si yo tengo alta dosis de la heparina, no solamente voy a mover la vía intrínseca, sino que a través de la vía final común voy a terminar moviendo la vía extrínseca, el TP, a alta dosis, ¿sí? ¿Por qué la vía extrínseca se ve afectada fundamentalmente por los anticoagulantes orales K-dependientes? ¿Por qué el tiempo de protrombina se ve afectado con la inhibición de los factores K-dependientes? Porque el primer factor, ¿sí?, que baja, que disminuye, ¿sí?, es el factor 7, vía extrínseca. ¿Por qué el factor 7? Porque es el que menor vida media tiene. Tiene 4 horas de vida media. Y disminuye mucho antes, ¿sí?, que el factor 2, que el factor 10 y que el factor 9. Por lo tanto, es por eso que se utiliza la vía, la protrombina, el tiempo de protrombina, como evaluación de la vía extrínseca, ¿sí? ¿Hasta acá me entienden o no? ¿Tienen alguna duda? De a poquito. ¿Eh? De a poquito vamos entendiendo. Sí, se Bueno. entiende. Otras causas de prolongación del KPTT y el TP juntos es que me falte fibrina. Directamente que ese objetivo que era el de la vía de la coagulación, que es formar fibrina, directamente no tenga fibrina y por lo tanto voy a prolongar ambos tiempos, ¿sí? El tiempo de coagulación de la vía extrínseca, que es el TP, y el de la vía intrínseca, que es el KPTT, ¿sí? Y eso sucede, por ejemplo, congénitamente, que es muy raro, o bien en forma adquirida en la coagulación intravascular diseminada. Cuando no tengo fibrina voy a tener todos los tiempos prolongados, porque como ustedes vieron, la fibrina es el último punto, el último paso, y por lo tanto todo lo que está para atrás va a estar prolongado si no tengo fibrina, ¿sí? Porque no tengo forma de generar el coágulo, ¿sí? El tiempo de trombina, por último, se utiliza justamente para evaluar el efecto heparina. Yo les dije que la heparina actúa a través de la antitrombina, entonces el tiempo de trombina va a estar prolongado si tengo mucha actividad antitrombina y si tengo mucha heparina. Por lo tanto, si yo tengo duda, si yo tengo un KPTT prolongado, pero tengo duda que el paciente recibió heparina, la forma más fácil de demostrarlo es a través del tiempo de trombina, ¿sí? También el tiempo de trombina va a ser movilizado por el dabigatran, que es un anticoagulante directo, de los nuevos, que inhibe a la trombina en forma directa, no es K-dependiente, y también lo mismo por la hipofibrinogenemia, porque me falte la fibrina. Entonces, obviamente, si me falta fibrina, que es el factor 1, el factor 2 también va a estar prolongado. Como les dije, todo para atrás va a estar prolongado. Bueno, esto así no lo van a encontrar muy fácilmente en otros lugares, y realmente es lo más importante del seminario, ¿sí? Entender esto, ¿eh? Por eso es importante que si tienen dudas, me lo comenten. Vamos a pasar a entender ahora cómo se aborda la trombocitopenia, ¿sí? Hablamos de cuando no había trombocitopenia. Ahora vamos a hablar cuando hay trombocitopenia, ¿sí? Y el paciente sangra. Trombocitopenia es menos de 150.000 plaquetas. Sin embargo, tener menos de 150.000 plaquetas no es igual a sangrar. Esto es un concepto que quiero que entiendan bien y les quede grabado. Tener trombocitopenia no es igual a que la trombocitopenia sea la causa de sangrado. De hecho, una de las causas de trombocitopenia es el mismo sangrado. Si un paciente tiene una hemorragia importante, va a tener trombocitopenia en algún momento, ¿sí? Por el consumo de plaquetas. Entonces,
hay que entender que una trombocitopenia leve, entre 100.000 y 150.000 plaquetas, no se considera clínicamente significativa para justificar un sangrado, por ejemplo. Pero también hay que entender que a veces el sangrado es independiente de la cantidad de plaquetas, ¿sí? Entonces yo puedo tener 30.000 plaquetas, ¿sí? Y tampoco sangrar. Tenemos pacientes con 0 plaquetas, es decir, no tienen ladrillo para formar el coágulo, pero no sangran, ¿sí? Es decir, tener las plaquetas bajas no es igual a sangrar sí o sí. Esto tiene que quedar claro. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para definir cuál es la causa del sangrado? Tratar de entender cuál es la causa de la trombocitopenia. Si yo tengo trombocitopenia y tengo sangrado, o tengo trombocitopenia sola y quiero tratar de entender qué riesgo de sangrado tiene el paciente, lo más importante que tengo que hacer es tratar de entender por qué tiene trombocitopenia. Por ejemplo, como dice acá en el primer punto, es muy común que los pacientes que tienen muchas comorbilidades o que están internados en unidades coronarias o en unidades de terapia intensiva, tengan trombocitopenia, es algo habitual de ver en los internados. Suelen ser trombocitopenias leves, que incluso se conocen como las trombocitopenias de la terapia intensiva o del paciente crítico, ¿sí? Por eso no es raro ver pacientes con trombocitopenia. Los sangrados en la trombocitopenia, cuando son por la trombocitopenia, suelen ser cutáneo-mucosos, suelen ser petequias, equimosis, hematomas, y también mucosos, es decir, gingivorragia, epistaxis. Ese tipo de sangrados son bastante frecuentes, que las mujeres por ahí tengan menstruaciones más abundantes también. Y lo que le decía, el recuento de plaquetas no se relaciona directamente con el riesgo de sangrado, sino la causa. Ejemplo de esto, les mencionaba, tener muy bajas plaquetas, por ejemplo, por una púrpura trombótica idiopática, o PTI, que es una enfermedad autoinmune. Son pacientes que pueden tener 5.000 o menos plaquetas y no sangrar, ¿sí? Y tenemos otros pacientes, por ejemplo, con una leucemia aguda, o que están haciendo fiebre, o están sépticos, que sangran muchísimo, con mucho mayor cantidad de plaquetas, ¿sí? Con 10.000, 15.000, 20.000 plaquetas pueden hacer sangrados muy importantes. Es muy raro que un paciente sangre con más de 30.000 plaquetas. Es muy raro que un paciente sangre con más de 30.000 plaquetas. Por eso, si un paciente sangra con 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 plaquetas, es muy probable que esas plaquetas estén bajas por el mismo sangrado, ¿sí? Ténganlo presente. ¿Cómo, desde el punto de vista fisiopatológico, dividimos a la trombocitopenia? La dividimos en central, es decir, cuando no hay megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas, todas las causas medulares que generen déficit de megacariocitos, también incluyendo al síndrome megaloblástico, que lo hablamos, síndrome megaloblástico, déficit de ácido fólico, vitamina B12, también puede afectar a los megacariocitos y puede generar no solamente anemia, sino también trombocitopenia y leucopenia. O periférica, ¿sí? Las periféricas con megacariocitos en médula ósea pueden ser inmunes, que es la más común, la púrpura trombocitopénica inmune que les hablaba, o por consumo, cuando tengo muchas hemorragias, o el vaso que está muy activo, ¿sí? O tengo una anemia microangiopática, también la mencionamos en el diagnóstico de anemia. La anemia microangiopática es un tipo de anemia hemolítica no inmune, ¿sí? Cuando la CUMS directa me da negativa, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a enfocar fundamentalmente en la púrpura trombocitopénica inmune, ¿sí? Profe, entonces, a partir Sí. de 30.000 se puede justificar... No te escucho, no te escucho. Que digo, a partir de menos de 30.000 plaquetas, entonces, puede ser la causa del sangrado que tenga. Si es más, buscar otra causa. No, vos tomalo como posible causa. Yo no te digo que no es la causa. Vos tomalo como posible causa. Pero es raro que el paciente sangre con más de 30.000 plaquetas. Bien. Es muy probable que esté sangrando por la misma causa que genera la trombocitopenia, ¿sí? Okay. Por ejemplo, quimioterapia. Por ejemplo, una sepsis.
¿entendés? Perfecto. Digo, no es que no es importante la trombocitopenia, pero no es la única causa del sangrado. Ahora, si vos tenés 10.000 plaquetas, el paciente sangra, es bastante lógico que sangre, ¿no? O sea, es bastante más lógico que sangre, ¿sí? A que tenga, qué sé yo, 80.000 plaquetas y esté sangrando. Entonces, de nuevo, lo importante es buscarle la causa a la trombocitopenia. Ahora vamos a hablar de una de las causas más frecuentes de trombocitopenia, que se llama púrpura trombocitopénica inmune, que es como una anemia hemolítica de las plaquetas. ¿Sí? Es como la anemia hemolítica de las plaquetas. Véanla así. Nada más que no se piden los mismos laboratorios. ¿Eh? Realmente para el hematólogo es de todos los días ver pacientes con PTI, es muy común, ¿sí? Y es un diagnóstico por descarte. ¿Cómo llegan los pacientes con PTI? Llegan con trombocitopenia pura, habitualmente. No tienen anemia, no suelen tener anemia, no suelen tener leucopenia ni leucocitosis, tienen plaquetas bajas solamente. Y es por descarte porque, bueno, tenés que descartar, por supuesto, que el paciente no tenga otros problemas de salud, como por ejemplo una infección generalizada, o que tenga adenopatías o visceromegalias. Ahí obviamente la causa inmune queda un poco relegada. Que un paciente tenga síntomas B, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, eso no es compatible con una PTI. O por supuesto que tenga otra causa, como HIV, que no lo sabés hasta que no le pedís el laboratorio, la serología. HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, etc. ¿Sí? Por eso todo esto es de base, hay que pedírselo siempre, hay que hacer un buen examen físico para descartar que no tenga otra enfermedad presente, que no tenga ganglios, que no tenga aumento del tamaño del hígado, del vaso, ¿sí? El dosaje de anticuerpos plaquetarios, antiplaquetarios, no se usa, no tiene ningún valor. Si ustedes lo van a ver en algunos artículos, pero no tiene ningún valor. Siempre debe descartarse en todos los casos que el paciente esté consumiendo algún medicamento que puede producir trombocitopenia. Eso ténganlo en cuenta. Hay muchos medicamentos, una lista larga de medicamentos que pueden producir trombocitopenia y siempre hay que repasarlo. Cuando diagnostico un paciente con PTI, entonces el primer paso para tratamiento es el corticoide, la meprednisona, una dosis de 1 miligramo kilo por vía oral o por vía endovenosa también, los corticoides pueden ir. Nos permite habitualmente, cuando tienen menos de 30.000 plaquetas, que esa es la indicación de tratamiento, si tienen más de 30.000 plaquetas, el paciente, a pesar de que tenga trombocitopenia, no necesita tratamiento. Si el paciente tiene menos de 30.000 plaquetas, el corticoide es el primer paso y tenemos una tasa de respuesta del 80%, ¿sí? Aunque hay todavía un 20% de personas que no responden. Cuando los pacientes no responden o recaen permanentemente, el próximo paso en la actualidad es el punto E, usar drogas trombopoyéticas. Fundamentalmente el Trombopac, que es un trombopoyético oral, o el Romiplastin, que es una vacunita subcutánea que se pone una vez por semana. La posibilidad de utilizar la esplenectomía en pacientes adultos jóvenes es una posibilidad real, es una posibilidad incluso de segunda línea en pacientes que lo deseen, que estén dispuestos a realizar la esplenectomía y que no tengan menos de 5 años, ni tampoco más de 65 o 70, que son los puntos de corte como para, interpretar a la esplenectomía como un procedimiento de alto riesgo. Menores de 5 años no está indicado, y en mayores tienen mayor riesgo de complicaciones. Si los pacientes son adultos jóvenes o incluso algunos adultos mayores, la esplenectomía es una posibilidad todavía cierta y es la que mejor respuesta tiene a largo plazo, ¿sí? Por supuesto, si el paciente no respondió a corticoides, si es un paciente que no tiene indicación de esplenectomía, pasa entonces a drogas trombopoyéticas. Si el paciente tiene indicación de esplenectomía y anda bien con la esplenectomía, ya está resuelto. Siempre se hace profilaxis con antibióticos y vacunación para evitar las infecciones por bacterias capsuladas. Y si el paciente se hizo la esplenectomía y recae después de la esplenectomía, las drogas trombopoyéticas también son una opción válida. La tercera línea de tratamiento suele ser el rituximab, ¿sí? Que es un anticuerpo anti-CD20 que lo usamos también en linfomas
y que lo que va a hacer es inhibir a los plasmocitos para que dejen de generar los anticuerpos contra las plaquetas. Después hay otros tratamientos más raros y muy poco usados que no voy a mencionar acá. Con respecto a la tromboastenia, recuerden que hay también tromboastenias congénitas, ¿sí? Que yo no les mencioné hoy, como el síndrome de Bernard-Soulier y el síndrome de Glassman, que en realidad son enfermedades muy raras y en las cuales lo que falla ahí son las glicoproteínas de membrana de las plaquetas, que son las manitos que unen las plaquetas con el factor von Willebrand y el subendotelio, o la fibrina y otras plaquetas, la glicoproteína 2B3A, en ese caso, plaqueta, glicoproteína 2B3A a través de la fibrina, o plaqueta con subendotelio, la glicoproteína 1,5,9,10, que esa es a través del von Willebrand. Estos pacientes no tienen cura y la única forma de resolver una hemorragia en estos casos es pasarle plaquetas, ¿sí? Ya dijimos que la causa más frecuente de tromboastenia secundaria es el uso de antiagregantes, ¿sí? Antiagregantes plaquetarios. Pero también a veces pacientes que tengan insuficiencia renal severa, sobre todo que están en diálisis, también tienen tromboastenia importante por los uratos que se almacenan en estos pacientes, ¿sí? Bien, esto ya lo hablamos. No, eso no lo hablamos. Si un paciente tiene, ¿sí?, solamente el KPTT prolongado, ¿sí?, y corrige en la prueba de mezcla, dijimos que la causa más frecuente es la heparina, ¿sí? Una vez que vos descartás la heparina, para descartar la heparina, con el interrogatorio habitualmente te basta, o con ver la historia clínica, porque suele ser el tratamiento del paciente, pues suele estar escrito. Si vos todavía sospechás que el paciente puede estar recibiendo heparina, le puedes hacer un tiempo de trombina. Si el tiempo de trombina te da largo, es otra confirmación de que tenés heparina. Si el paciente no tiene heparina, entonces las causas más frecuentes son congénitas, ¿sí? Y dentro de las congénitas tenemos la enfermedad de von Willebrand y las hemofilias, ¿sí? La más común es la enfermedad de von Willebrand, que incluso tiene un reporte de hasta un caso en 500, ¿sí? Es de hecho el trastorno de la coagulación congénito más frecuente de todas, y más del 90% es de tipo 1, es decir, un déficit parcial. Pacientes que fabrican el von Willebrand, pero lo fabrican en menor cantidad. Recordemos que el von Willebrand es una proteína, una macromolécula enorme, sintetizada por el endotelio a través de los cuerpos de Weibel-Palade, que son a través de exocitosis, liberan el von Willebrand, y el von Willebrand es activado por una enzima que está en el endotelio y que se llama metaloproteinasa, ADAMS13, que es como una tijera que los corta en pedazos más chiquitos y de esa manera los activa, ¿sí? Entonces, en estos casos, cuando tenemos, por ejemplo, un antígeno de von Willebrand bajo, tenemos que tener en cuenta que hay algunos motivos normales de que estén bajos, que no son patológicos, como por ejemplo, tener el grupo 0 del ABO, ¿sí?, ser 0, ¿sí? Todos los pacientes 0 tienen menos von Willebrand por naturaleza, los pacientes con hipotiroidismo, los pacientes que están tomando ácido valproico por epilepsia o por depresión, o que sean anticuerpos adquiridos contra el von Willebrand. El punto de corte es de 40 miliunidades, para decir que un von Willebrand realmente está bajo, de 40 para abajo, ¿sí? Les digo esto porque en los laboratorios a veces ponen como punto de corte 50. Y esos que están entre 40 y 50 pueden ser estos, ¿sí? Por eso tenerlo en cuenta. Y también puede haber una pseudonormalidad, digamos, en pacientes que tienen, por ejemplo, una edad muy joven, sobre todo los neonatos o los viejos. Los pacientes negros de raza africana, los pacientes que están haciendo mucho ejercicio o estrés o han tenido hemorragias o inflamación o infecciones porque el von Willebrand es un reactante de fase aguda, ¿sí? Y los pacientes que tengan diabetes, estrógenos, hipertiroidismo, lo contrario a esto, y también las embarazadas, de nuevo, por ser un reactante de fase aguda, acá puede estar falsamente normal, ¿sí?
Entonces tenemos tres tipos de enfermedad de síndrome de von Willebrand. El tipo 1, que es el más común, que es un déficit parcial. Tenemos un tipo 2 que se llama cualitativo, es decir, vos tenés cantidad normal, pero no funciona, ¿sí? Para saber si funciona o no funciona el von Willebrand hacemos esto que se llama ristocetina, ¿sí? Cofactor de ristocetina, y el cofactor de ristocetina es un test para evaluar la funcionalidad del von Willebrand, del factor von Willebrand. Y si la ristocetina me da muy baja, menos que el antígeno, entonces lo más probable es que tenga un déficit cualitativo, que son mucho menos frecuentes al tipo 1. Y los menos frecuentes de todos son el tipo 3, que es un déficit total de von Willebrand que es igual a tener una hemofilia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me falta von Willebrand, que es el transportador natural del factor 8, también me va a faltar todo el factor 8. ¿Sí? Es muy raro. ¿Cómo se tratan los pacientes con von Willebrand? Los tipo 1 no necesitan ningún tratamiento, le vamos a hacer desmopresina, que es básicamente la hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa liberando los cuerpos del Weibel Palade en el endotelio y favoreciendo la liberación de más von Willebrand, y se hace habitualmente en el tipo 1 de forma profiláctica, antes de hacer algún procedimiento invasivo. En los tipo 1 moderado a severo, es decir, cuando tienen mayor déficit, a veces, y sobre todo con sangrado activo, se puede necesitar incluso administrar von Willebrand recombinante, es decir, directamente el antígeno. Pero es muy raro eso, la verdad. En los tipo 2, cuando el problema es cualitativo, es decir, no funciona el von Willebrand, el tratamiento es directamente con von Willebrand. Tenés que pasarle antígeno, porque si le pasás desmopresina o hormona antidiurética, por más que liberes más de los cuerpos de Weibel Palade, como el problema es el factor de von Willebrand, no va a funcionar tampoco, ¿sí? Y en el tipo 3 es una mezcla entre factor von Willebrand y factor 8. ¿Por qué te faltan los dos? Con respecto a las hemofilias, recuerden, 15 horas. Vamos a decir tres palabras, tres cosas solamente, muy poquito. Las hemofilias son muy raras, hay tres tipos de hemofilia: la A, que es un déficit del factor 8, la B, que es un déficit del factor 9, y la C, que es un déficit del factor 11. ¿Sí? La mayoría tiene A, y la A es una enfermedad ligada al cromosoma X, es decir, que lo transportan las mujeres y lo sufren los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen dos cromosomas X, es decir, el problema está en el par 23, y los hombres tienen solamente uno, por eso las mujeres compensan con el otro X que tienen, y por ahí tienden a sangrar un poco más, pero no sangran como los pacientes hemofílicos. La hemofilia se define según la severidad en base a la cantidad de factor que tenemos. Si tenemos menos del 1% decimos que es severa, esa gente sangra desde la primera infancia, y sangra espontáneamente, por eso hay que hacerle profilaxis, hay que pasarle factor 8 de manera profiláctica, y habitualmente necesitan a los niños esos ponerle portales para pasarle, portales son vías centrales para pasarle el factor 8 2 o 3 veces por semana. La moderada, que habitualmente no sangra espontáneamente, sino cuando se golpea o cuando tiene algún tipo de estrés, ¿sí? Y ahí habitualmente se hace factor 8 cuando sangra solamente y no en forma profiláctica. Y la leve, que es muy parecida al von Willebrand, solamente sangran habitualmente cuando tienen alguna exposición, alguna agresión, y ahí se puede incluso a veces hasta usar de nuevo desmopresina en los casos leves de von Willebrand, perdón, de hemofilia A, porque responden muy bien como los von Willebrand. Los pacientes con hemofilia B se definen según la severidad igual, nada más que la hemofilia B no es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, o sea que la pueden padecer tanto los hombres como las mujeres, y es mucho más rara, ¿sí? Y la hemofilia C, aún mucho más rara, como la anterior, como la B, no es ligada al sexo, ¿sí? Por último, ¿cómo se tratan los pacientes que sangran y vemos que tienen tratamiento, por ejemplo, anticoagulante? ¿Sí? Recuerden, el paciente que está tomando un anticoagulante oral, por supuesto debemos suspender el anticoagulante oral, tenemos que usar el antídoto natural, que es la vitamina K,
y aparte, si está sangrando, le tenemos que pasar plasma fresco congelado, ¿sí? El plasma fresco congelado es una combinación, tiene toda la combinación de los factores de la coagulación y nos permite revertir rápidamente un déficit generado por un anticoagulante oral. Le va a aportar factor 2, factor 7, factor 9, factor 10 de manera inmediata, y la vitamina K lo que va a hacer es justamente recuperar esos factores. Pero la diferencia entre el plasma y la vitamina K es que la vitamina K demora 12 a 24 horas para actuar. Por eso no podés hacer solamente vitamina K si un paciente sangra. Tenés que hacerle plasma fresco congelado, y si sigue sangrando, tenés que pasarle cada 8 horas plasma fresco congelado, porque la vida media de los factores es alrededor de 8 horas. ¿Sí? ¿Les queda claro esto? Los pacientes antiagregados, si sangran por la aspirina, hay que pasarle plaquetas, ¿sí? Porque no hay otra forma de parar el sangrado. Después, Bien. igualmente, en el taller que vamos a tener, el último taller que le voy a dar yo, vamos a hablar de transfusión de plaquetas, de plasma, de nuevo, que es justamente de medicina transfusional. Así que esto lo vamos a retomar después. Y acá terminaríamos, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, súper claro.